De Telesur, bienvenidos a la entrevista de CIDE. Me da mucho gusto presentarles a Agustín Rossi, periodista, precandidato a la presidencia de la República, diputado del Parlasur, actual ministro de Defensa, saliente naturalmente este 10 de diciembre, y una de las figuras, sin dudas, más importantes que ha tenido el Parlamento. En realidad, cuando lo designaron ministro, anticipadamente tuve melancolía de sus discursos y de su énfasis en el Parlamento, que me parece que era una tarea en la que se sentía muy cómodo, como pez en el agua. Sí, sin duda, digamos, disfruté mucho de esos 7 años y medio al frente del bloque de diputados del Frente para la Victoria, del oficialismo. Más allá del disfrute personal, también disfruté de los debates que me tocó dar, digamos, ¿no? Debates de leyes muy interesantes, claro, para defenderlas, para llevarlas adelante. Era lindo hablar de... Y claro. Era cumplir sueños. ¿Recuerda 3 o 4 leyes que lo inspiraron particularmente en discursos que están seguramente en la historia del Parlamento? Sin duda que el discurso más recordado mío ha sido el discurso en ocasión de la recuperación de YPF. Allí fue un discurso importante, fue una ley trascendente, se había generado un clima muy especial, no solamente en la Cámara de Diputados, sino en el conjunto de los argentinos, digamos, ¿no? Yo, cuando empezó el debate, cuando empezó, la presidenta tomó la decisión y se trasladó el debate, de ahí me di cuenta que YPF no solamente era una empresa para los argentinos, sino que era un símbolo, ¿no? Era un símbolo de argentinidad, YPF, ¿no? ¿Recuerda algo de lo que dijo? Un poco la síntesis. Sí. No le digo que recupere el tono, pero sí me daría gusto escuchar un poco aquello que había... Usted sabe que yo escribí un libro, sí, sobre, con mis discursos, digamos, ¿no? Yo ahí digo que cuando yo llegué a la Cámara de Diputados y aconsejo a los oradores que el orador nunca tiene que leer. Que es una técnica, digamos, ¿no? En general el discurso leído es mucho más preciso, mucho más claro, mucho más contundente, no te come las heces, las frases están mucho mejor preparadas, el verbo está ubicado en el lugar que tiene que estar ubicado, la sintaxis es mucho mejor. Pero que hay un instante mágico, que es entre el orador y el micrófono, digamos, ¿no? En ese momento es como cuando Bonavena decía, te sacan el banquito, y ahí tenés que... Y que ese instante mágico el orador tiene que saber aprovecharlo, tiene que dejar inundarse con el entorno y al mismo tiempo tiene que permitirse la improvisación, permitirse lo espontáneo, ¿no? Y ese discurso tiene 2 singularidades, al principio y al final. Al principio a mí me empiezan a aplaudir cuando me anuncia el presidente de la Cámara, las barras estaban llenas, me aplauden mucho, me aplauden mis compañeros diputados, mis compañeros de bloque. Era el último orador antes del cierre del debate. Se cerraba el debate, se votaba y quedaba la ley firme, digamos, ¿no? Entonces, como los aplausos eran incesantes, yo empiezo a hablar y digo, bueno, agradezco los aplausos, y digo algo que nunca antes se me había ocurrido decir. Y dije, le digo, mirando al presidente de la Cámara, le digo, no siempre fue así en esta Cámara, presidente. Porque a veces yo en la Cámara esa hablé con todas las barras insultándome, digamos, ¿no? Lo importante es que con aplausos o con huevazos siempre defendimos las mismas ideas, los mismos valores y las mismas convicciones. Eso que después lo tomó la presidenta al momento de promulgar la ley, se me ocurrió en ese momento ahí. Se me ocurrió ni siquiera en el momento, un segundo antes, me fue saliendo en la medida que fui hablando. Contrario sensu, dirían los abogados, yo tenía preparado un final. El final era tomando parte, el título de un libro hermoso de Galeano, que es Las venas abiertas de América Latina. Entonces yo tenía preparado el final que iba a decir algo así. Una cosa de este tipo, digamos, anunciamos que desde Buenos Aires, capital de la República Argentina, de la mano de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, las venas que otros abrieron, nosotros las comenzamos a cerrar. Me parecía un remate
fenomenal. Pero cuando empecé el discurso, el cierre del discurso, me fui tan arriba que en un momento me encontré con gran parte de la Cámara y con mis compañeros diputados aplaudiéndome de pie, que lo terminé ahí. Y no llegué a ese final. Entonces yo creo que lo maravilloso del orador es permitirse eso, permitirse sentir, digamos, ¿no? Permitirse improvisar, digamos, ¿no? De ahí creo que salen... Fue una gran noche. Las mejores cosas. ¿Usted de qué cuadro hincha? No digo, cuando algunos me dicen esto, dicen, bueno, pero siempre improvisaste. Que uno le dé espacio a la improvisación no significa que el discurso no esté armado. Naturalmente. Uno ¿Usted de qué cuadro hincha? De River. Ah, de River. Bueno, equivale entonces ese momento de su vida haber anotado un gol de volea en el estadio de River. Porque la fue chilena de Francescoli contra Polonia. Contra Polonia en Mar del Plata, sí. El 5-4. Bueno, hay una historia interesante en usted, que es que ya estaba en la política, sí. Había sido concejal, estaba haciendo una carrera, naturalmente estamos hablando de 25 años atrás, empieza el neoliberalismo. Sí. Y cuando leo de su vida me doy cuenta que usted se retira de la política, sale de la política, es ingeniero civil, sí, y se pone a trabajar en la actividad privada. Sí. ¿Qué va a hacer ahora que vuelve el neoliberalismo? No, bueno, primero tengo una obligación institucional, que he sido electo parlamentario del Mercosur, estamos asumiendo el 14 de diciembre en Montevideo, y pienso cumplir con esa responsabilidad porque en el caso mío, como en el caso de Jorge Tayana, de Daniel Filmus, hemos sido electos por la lista nacional, que sacó una cantidad importante de votos en la primera vuelta, así que hay muchos millones de argentinos que confiaron en esa responsabilidad, ¿no? Pero bueno, pero era otro momento, ¿no? Son momentos distintos. Una cosa era... usted imagínese que yo empecé a militar en el 80, plena dictadura militar. Me enamoré del peronismo no viniendo de una familia peronista, me tenía que enamorar del pasado. Y el pasado no era ni siquiera el pasado cercano, porque del 73 al 76 había pocas cosas para reivindicar, había que irse del 45 al 55. Me enamoré del peronismo, llegamos al 83 con ese peronismo muy ligado a la derecha, a las peores cosas. Vivimos la primavera democrática, pero desde el partido opositor. Cuando participé de la experiencia de la renovación peronista, cuando creíamos que era nuestra posibilidad, aparece Menem, y cuando aparece y gana Menem, la fórmula fue Pungibor a la cabeza del Ministerio de Economía, y después Cavallo, y toda la aplicación del modelo neoliberal, y en el medio los indultos. Bueno, la política te expulsaba de alguna manera, pero tampoco había mucho anclaje, tenía que seguir defendiendo el 45 al 55. Bueno. Y ahora hay 12 años de realización. Ahora está la asignación universal por hijo, la recuperación de YPF, el matrimonio igualitario, 5 millones de puestos de trabajo, los argentinos empoderados, ¿no? Este fenómeno de resistencia que han tomado una cantidad de argentinos, los jóvenes, los chicos que han salido a militar con liderazgos presentes. Bueno, Cristina es un liderazgo presente, digamos, ¿no? Alguna vez Néstor decía, y Cristina también, digamos, los jóvenes de ahora tienen esta posibilidad de militar con liderazgos presentes, porque el de Néstor es un liderazgo presente también, digamos, ¿no? Nosotros teníamos que militar con un liderazgo de hace 30, 40 años atrás, o sea que hay muchas cosas como para defender, digamos, ¿no? Y una sociedad un poco más alertada. Yo creo que una sociedad sanamente politizada, de los que hablan de que a mí no me asusta vivir en una sociedad politizada y que la gente defienda con pasión sus ideas, me asusta sí la intolerancia, el no aceptar la idea del otro, digamos, ¿no? Que fue lo que pasó durante muchas etapas de este proceso, que quizás el punto más alto fue la crisis de la 125, el momento ese. Pero una sociedad politizada está bien que sea politizada.
Está bueno. Esa es una de las herencias, indudablemente, que deja el gobierno saliente de la Argentina. Una sociedad distinta, una sociedad más lúcida en la pelea, en qué cosas hay para defender de un lado y de otro. Porque también lo que se generó del lado del kirchnerismo tuvo su contrapartida. También los jóvenes que se vincularon a la derecha han estado muy activos y ahí hay un caldo de cultivo muy interesante para la discusión futura. Pero eso, digamos, las sociedades son así, digamos, ¿no? Hay sociedades, hay una parte de la sociedad que uno podría decir genéricamente progresista y hay una parte de la sociedad que genéricamente es conservadora. Tenés vecinos al lado de tu casa que son más conservadores, pero no digo en elegir un presidente, son más conservadores a la hora de formar su familia, a la hora de elegir su pareja, a la hora de qué sé yo, uno puede llegar a tener amigos que sería un drama de su vida que venga su hija y le diga, mira, soy lesbiana. Digamos, no, bueno, y ese pensamiento existe, y también existe otro pensamiento, que es un pensamiento progresista, que tiene una mirada sobre la educación pública, que tiene una mirada sobre la presencia del Estado, que tiene una idea genérica de que las cosas se resuelven colectivamente, pero que también es celosa de sus libertades individuales, de sus derechos individuales, que si se va de vacaciones a la playa no le molesta que venga alguien con una reposera, con una heladerita, sino que dice, che, si este pudo venir hasta acá, vamos bien, digamos, ¿no? Entonces, bueno, eso existe, pero también existe el otro. Entonces, me parece que esto fue lo que de alguna manera se expresó en el balotaje, digamos, ¿no? Una sociedad que tiene miradas conservadoras y miradas progresistas. Hay argentinos que sin ser católicos vemos con alegría o con expectativa todas las reformas que está llevando adelante el Papa Francisco. Y hay argentinos que siendo muy católicos la ven con preocupación. Bueno, y ahí está, digamos, en cada una de las cosas. ¿Qué tema ha sido Francisco para la sociedad argentina? Pero sin duda. Es decir, no cumplió con ninguno de los preconceptos que había respecto. Parece que estar dispuesto a no seguir cumpliendo. Evidentemente. Tengo que hacer una pausa, ¿Cómo no? Agustín Rossi, y enseguida vamos a continuar. Es una ola de la derecha en el mundo porque ganan también los opositores en Venezuela el mismo día que Marine Le Pen obtiene una victoria formidable en los términos de lo que significó en los números. La muy extrema derecha de Francia se impone. ¿Qué está pasando con este mundo? Y el hecho de quedarse a dar pelea en la política ahora en vez de replegarse, ¿qué esperanzas genera para recuperar el poder que la izquierda ha ido perdiendo en estas semanas en nuestra América Latina? Enseguida volvemos. Ministro de Defensa hasta este 10 de diciembre, el diputado electo del Parlasur, exdiputado de una actuación muy significativa en el Congreso Nacional, periodista, además. Agustín Rossi nos acompaña hoy en la entrevista Decide. Lo que ocurrió en la Argentina, la derrota del kirchnerismo, lo que pasa en Venezuela este domingo, también con la derrota del chavismo, me parece que marca una especie de dolor, de enojo íntimo con la sociedad, en este caso la argentina, la venezolana. De los dirigentes, de nosotros, yo creo que lo peor que uno puede hacer es enojarse. Cuando suceden resultados electorales adversos, lo peor que uno puede hacer es enojarse, digamos, ¿no? Porque la verdad que de las elecciones y de las derrotas se aprenden. Como dice Bielsa del fútbol, digamos, ¿no? Cuando uno pierde es donde están las mejores enseñanzas. Bueno, me parece que eso es lo que hay que hacer, digamos, ¿no? Aprender de lo que nos pasó, ¿no? Y lo que nos pasó ha sido llevar adelante una elección con una derrota por muy pocos puntos. Entonces ahí uno se empieza a reflexionar las cosas que valen poco, pero que valen puntos, ¿no? Hay toda una discusión alrededor de las formas. Y yo creo que esa discusión yo creo que las formas no son lo importante.
es así, digamos, ¿no? Esta copa con agua, el agua es lo mismo en esta copa que en un vaso rectangular. Pero si la cuestión de las formas es lo que me impide tener 2 o 3 puntos más para ganar una elección, vaya, ya no es lo mismo. ¿No ha quedado algo perplejo con lo que pasó? Con El resultado electoral. Yo no diría, no diría perplejo. No, me voy a poner perplejo cuando vea el accionar del gobierno, digamos, que se preanuncia que es un accionar de una derecha clásica, neoliberal, que va a generar una fenomenal redistribución del ingreso, pero hacia los sectores más concentrados de la economía. Me da la idea que es un gobierno de amigos, de toda gente conocida, de sectores de clase media alta, de la clase más alta de la sociedad, digamos, ¿no? Esto es lo que está pasando. Pero nosotros ganamos la elección la primera elección que gana Cristina, sacamos el 45% de los votos, un poquito arriba del 45% con el 2007. Y en ese momento teníamos el concepto de la transversalidad y lo pusimos a Cobos de vice. Después sabemos lo que pasó con Cobos, pero eran 5 o 6 gobernadores radicales que apoyaron la fórmula Cristina Cobos. Seguramente ahí había 3 o 4 puntos que terminaron sumando para el triunfo de Cristina, ¿no? Es una respuesta serena. Entonces, la de Agustín Rossi, pero no se ha sorprendido a sí mismo diciendo cómo fue posible, con todo lo que hemos hecho, con todo lo que hemos aportado, ¿de dónde veníamos? ¿No se ha hecho esas preguntas? Sí, me la he hecho, pero en términos de decir, bueno, ¿qué fue los errores que cometimos como para no haber tenido una situación de mayoría nuevamente? Uno puede decir, bueno, sacaste el 48,5%, no tuviste errores. Bueno, yo creo que ese sería un grave error nuestro. Yo creo que la oportunidad, si es que la derrota da alguna oportunidad, es mirar retrospectivamente las cosas que hicimos para mejorarlas y para ver de qué manera nosotros reconstituimos una situación de mayoría. También uno podría decirse, bueno, hay que comprender a la gente, están vapuleadas, abrumadas, atosigadas por informaciones que la derecha maneja muy bien, en una prédica internacional incesante del poder económico, le llena la cabeza, le falta esto, le falta lo otro, las formas. Yo me acuerdo que después del 54% de Cristina yo escribí un documento, escribí un posteo en Facebook o en algún plenario, en alguna reunión con compañeros, y dije claramente, le dije, la derecha no duerme. No vayan a creer que porque sacamos el 54% está todo resuelto. La derecha no duerme. En el 2012 tuvimos los cacerolazos más importantes. Y esos cacerolazos nos generaron un desgaste de ir a la elección parlamentaria del 2013, que es la elección parlamentaria que tuvimos en el 2013. Entonces, esta tensión con la derecha es una tensión permanente. Nunca uno puede bajar los brazos en esa tensión contra la derecha. Tienen armas muy poderosas, Agustín. Tienen armas muy poderosas, pero nosotros con esas armas poderosas le dimos batallas enormes. Si hay algo que nos enseñaron Néstor y Cristina es cómo se conduce en la adversidad. Yo viví ese momento del 2009 o después del 2008. Entonces todo era, bueno, ahora hay que flexibilizar. Y después de las 125 fuimos por la nacionalización de las AFJP. Y en el 2009, vos te debés acordar, después de las elecciones parlamentarias, Clarín y Nación un mismo domingo sacan un pliego de condiciones de las cosas que tiene que hacer Cristina para poder terminar su mandato. Y Cristina responde con la ley de medios. Y llegamos al 2011 con el 54% de los votos. ¿No? Entonces, estas son las experiencias que nosotros mismos tenemos que tomar y tenemos que llevar adelante. ¿Y las clases medias no serán siempre un problema en la medida en que
se produce el ascenso, se llega a un lugar que es muy superior al que se tenía antes, pero que es insuficiente para la aspiración constante del ser humano de superarse. ¿Se entiende la pregunta? Sí, pero también hay que reconocer de que hubo algún sector, pedazo de los sectores populares que no nos votaron. ¿Y cómo es? ¿Y cómo es? ¿Cómo es luchar contra esta respuesta? Lo que yo hice estos 10 años lo hice por mi propio esfuerzo. Y vos tenés que sentarte y decirle, escúchame una cosa, hace 10 años atrás laburaste lo mismo, pusiste el mismo esfuerzo y no conseguiste nada de lo que conseguiste durante estos 10 años, digamos, ¿no? Entonces, es la construcción de mayorías y la construcción de consensos es una tarea permanente. Si algo me autocritico yo en esta etapa es que fuimos a la primera vuelta muy confiados. Muy confiado, confianza que ya no tuvimos en la segunda vuelta y por eso quizás los resultados fueron los que fueron en términos positivos, digamos, ¿no? Porque todos nos decían que íbamos a perder por 10, 15 puntos de votos y Daniel termina siendo una elección excepcional, acompañado por una cantidad de argentinos que salieron voluntariamente y espontáneamente a dar ese debate, digamos, ¿no? Entonces, pero bueno, tienen que ver con una cantidad de situaciones. Nosotros gobernamos la primera década de este siglo con un mundo en crecimiento económico y con precios de los commodities altos. Ahora estamos gobernando con un mundo con precios de los commodities hacia la baja y en recesión económica. El 75% de los productos manufacturados argentinos tienen que ver con, las manufacturas de origen industrial tienen que ver con Brasil y con Chile, que son los destinos hacia donde vamos. Nuestro déficit fiscal y gran parte de nuestra restricción comercial, de la balanza comercial, está explicado fundamentalmente por el déficit energético. El déficit energético tiene que ver con una Argentina que creció en 10 años de la manera que no se había crecido. Las sociedades tienen a veces mucho más tendencia en ver la fotografía y no ver la película. Yo mis últimos discursos para el balotaje era decirle que el árbol no les tape el bosque. Poden el árbol, miren el bosque que se ha plantado es enorme y da sombra para todos. ¿Qué márgenes hay para recuperar lo perdido? Uno mira América y dice, Brasil la tienen muy mal, a Dilma la están agrediendo con un presunto golpe blando. Yo juzgo que estas victorias democráticas que hay que aceptar, porque para eso está la democracia en Venezuela y la Argentina también tienen algo de golpe blando en el vientre por la acción impresionante de los medios de comunicación, la batalla económica, la guerra económica desatada contra estos países. Y esta vez la derecha no se va a distraer, se va a cuidar mucho más de no perder lo que durante 12 años no tuvo en la Argentina y casi 18 años en Venezuela. En ese panorama, ¿hay posibilidades de recuperar en América Latina el sentido progresista del que disfrutamos estos años? Bueno, hablemos de Argentina. Argentina tiene una fuerza política como el Frente para la Victoria, que en términos individuales sigue siendo la fuerza política más importante. Tenemos una mayoría clara en los bloques parlamentarios, mayoría clara en el Senado. Somos la primera minoría en la Cámara de Diputados. Gobernamos muchísimas de las provincias argentinas, si bien hemos perdido en las más grandes, pero gobernamos en muchísimas de las provincias argentinas. Sectores importantes del movimiento obrero se identifican con este proyecto político, sectores del mundo científico. El otro día pasó una cosa muy linda. Celeste Saulo es la directora del Servicio Meteorológico Nacional, una meteoróloga importantísima, reconocida internacionalmente. Clarín sacó una operación diciendo que el servicio meteorológico estaba lleno de militantes de la Cámpora, y los científicos salieron a apoyarla, pero científicos de la Argentina, internacionales, salieron a apoyarla, con lo cual muestra claramente que eso es un activo. Hay grupos de intelectuales a lo largo y ancho de la Argentina que apoyan esto. Tenemos un liderazgo como el de la presidenta, tenemos una figura política enorme como la de
la del gobernador de la provincia de Buenos Aires. Entonces, y tenemos 12 años de realizaciones. 12 años de realizaciones. Nadie se va a olvidar de estos 12 años. Algunos podrán haber estado confundidos, quizás, en esta elección, pero los 12 años de realizaciones son fuertes. Y las realizaciones es así. Nosotros de esto sabemos. El peronismo resistió a 18 años de proscripción. En la historia del mundo hay pocos casos de que un movimiento político estuvo 18 años proscripto, volvió y ganó las elecciones con el 60% de los votos. Y también quiero decir una cosa, Víctor Hugo. El periodo del 55 al 73, o al 76 si usted quiere, se conoce, o los sociólogos o los politólogos, lo hablan como un periodo de empate técnico. Digamos, ¿no? Las realizaciones eran tan fuertes que la posibilidad de modificar esas realizaciones costaba muchísimo. Entonces, no pudieron quebrar al movimiento obrero, no pudieron sacar el aguinaldo, no pudieron modificar el sistema de obras sociales, no pudieron privatizar el sistema universitario. Tuvieron 18 años. Entonces, hay mucha energía puesta en el pueblo argentino. Congelo esa sonrisa de esperanza, Agustín. Muchas gracias por esta visita. Muchas gracias a usted. Amigos, Agustín Rossi nos ha acompañado, ministro de Defensa que termina este 10 de diciembre, diputado electo del Parlasur, desde donde podrá dar buenas batallas por mantener lo que llamamos con mucha emoción la patria grande. Nos reencontramos mañana, si Dios quiere, será un placer. Buenas noches, muchas gracias.